Soy el alumno de la carrera de Ingeniería Química Andrés Tequechi Robles Aguilar de la materia de balanza momento calor y masa y vengo para explicar la unidad 3 de la materia, la cual lleva por nombre balance de calor en un sistema en estado transitorio de flujo unidireccional. Introducción. En general, la temperatura de un cuerpo varía con el tiempo, así como con la posición en coordenadas rectangulares. Esta variación se expresa como T de temperatura por X, Y, Z y T minúscula, donde X, Y y Z indican la variación de direcciones y T minúscula indica la variación con el tiempo. Se considera la variación de la temperatura con el tiempo, así como con la posición en un sistema unidimensional y multidimensional. Subtema 3.1. Módulo de Biot y de Fourier. El número de Biot es el número adimensional utilizado en cálculo de transferencia de calor. Relaciona la transferencia de calor por conducción dentro de un cuerpo y la transferencia de calor por convección en una superficie de dicho cuerpo. Usado en algunos problemas de condiciones inestables. El gradiente interno de la temperatura en un cuerpo puede ser muy pequeño. Sin embargo, la temperatura en un lugar dado o la temperatura promedio del objeto puede cambiar rápidamente por el tiempo. Esto último ocurriría para valores muy grandes de difusividad. Para valores grandes, la tasa de transferencia de calor por conducción a través de la pared del cilindro, donde L minúscula es la longitud del cilindro y L mayúscula es el espesor del material y es la temperatura en el medio ambiente. Entonces, la tasa de transferencia de calor de convección que sale en la superficie externa, donde H es el coeficiente promedio de transferencia de calor de convección de toda la superficie, determinando L en esa forma. Los objetos que se asemejan a una placa, un cilindro o una esfera pueden considerarse si tuvieran temperatura uniforme, y así el error que pudiera resultar sería inferior al 5% si el número de Biot es menor a 0.1. El número de Biot se define como BI es igual a HL sobre K, siendo H el coeficiente de transferencia de calor de la superficie en watts sobre metro cuadrado por Kelvin, también llamado coeficiente de película. L mayúscula, una longitud característica en metros definida generalmente como el volumen del cuerpo dividido por la superficie externa total. Cada conductividad térmica del material del cuerpo en watts sobre metro por Kelvin. La serie de Fourier, FO o módulo de Fourier, es el número adimensional que caracteriza transitoria conducción de calor conceptualmente. Es la relación de difusivo o conductora velocidad de transporte a la velocidad de almacenamiento de cantidad, cuando la cantidad puede ser bien el calor o la materia. Se define como la velocidad de conducción al almacenamiento de energía AF o su índice H, donde gamma es la difusividad térmica, T es el tiempo característico, L es la longitud a través de la cual la conducción de calor ocurre, y para transferencia de masa transitoria por difusión, F o subíndice M es igual, donde D es la difusividad en metro cuadrado sobre segundo, T en segundos y L la escala de longitud en metros. En el análisis de la transferencia de calor se observa en algunos cuerpos se comporta como un bulto, cuya temperatura interior permanece uniforme en todo momento durante un proceso de transferencia de calor. La temperatura de esos cuerpos se puede tomar solo como una función del tiempo. El análisis de la transferencia de calor que está idealizando se conoce como el análisis de sistemas concentrados, el cual proporciona una gran simplificación en ciertas clases de problemas de transferencia de calor sin mucho sacrificio de la exactitud. Durante un intervalo diferencial de tiempo de T minúscula, la temperatura del cuerpo eleva una cantidad diferencial de T mayúscula. Un balance de energía del sólido para el intervalo de tiempo de T minúscula se puede expresar como en la ecuación, dado que M es igual a densidad por volumen y la diferencial de tiempo, puesto que T del fluido es constante, al integrar desde T es igual a 0, en el cual T es igual a
al tiempo inicial, a la temperatura inicial, hasta cualquier instante del tiempo. Al tomar la exponencial de ambos miembros y reaccionarlos, se obtiene donde es una cantidad positiva cuya dimensión es tiempo a la menos 1. El recíproco de B tiene una unidad de tiempo, por lo común S, y se llama constante de tiempo. Punto número 1. La ecuación, la que tenemos enfrente, permite determinar la temperatura de un cuerpo en un instante de tiempo cero. De modo alternativo, el tiempo requerido para alcanzar el valor específico de la temperatura. Punto número 2. La temperatura de un cuerpo se aproxima a la del medio ambiente, T mayúscula, en una forma exponencial. Al principio, la temperatura del cuerpo cambia con rapidez, pero posteriormente lo hace más bien con lentitud. Un valor grande de B indica que el cuerpo tendrá alcance de temperatura del medio ambiente en un corto tiempo. Entre mayor sea el valor del exponencial B, mayor será la velocidad de decaimiento de la temperatura. Se puede determinar la razón de la transferencia de calor por convección entre el cuerpo y su medio ambiente en ese tiempo a partir de la ley de Newton del enfriamiento. La cantidad total de transferencia de calor entre el cuerpo y el medio circundante durante el intervalo desde tiempo, que es igual a 0, hasta el tiempo es simple, el cambio en el contenido de energía de ese cuerpo. La cantidad de transferencia de calor en su límite superior cuando el cuerpo alcanza la temperatura del fluido del medio circundante. Criterios para el análisis de sistemas concentrados. Es evidente que el análisis de sistemas concentrados es muy conveniente en el estudio de la transferencia de calor, y naturalmente que interesa saber cuál es el resultado apropiado para usarlo. El primer paso de establecimiento de un criterio para la aplicabilidad del sistema del análisis del sistema concentrado es definir la longitud característica y un número de Biot, como B es igual a H por L subíndice C sobre K. También tenemos la de la longitud característica, que utiliza el número de Biot para formas geométricas simples en las cuales la transferencia de calor unidimensional, como una pared plana larga de 2L de espesor, un cilindro largo del radio y una esfera de radio 0, se convierten en L en la longitud de espesor, en medio de espesor, también como lo podemos observar en la ecuación de hasta abajo. Cuando un cuerpo sólido se calienta por el fluido más caliente que lo rodea, el principio del calor es llevado por convección hacia el cuerpo y a continuación conducido hacia el interior del cuerpo. El número de Biot es la razón de la resistencia interna del cuerpo en conducción de calor con respecto a una resistencia externa a la convección del calor. El análisis de sistemas concentrados se puede una distribución uniforme de temperatura en todo cuerpo, el cual es el caso de solo cuando la resistencia térmica de la conducción del calor será 0. Por supuesto, entre más pequeño es el número de Biot, más exacto es el análisis de sistemas concentrados. Por lo tanto, en ausencia de suficiencia de datos experimentales, se puede afirmar que los resultados serán mejores que más menos 15, incluso cuando Biot es 0, si este es el caso. La introducción de otra fuente de incertidumbre en el problema difícilmente tendrá algún efecto sobre la incertidumbre total, siempre que sea la poca importancia. En general se acepta el análisis del sistema concentrado aplicable si B es menor o igual a 0.1. Algunas observaciones de la transferencia de calor. En la transferencia de calor, un sistema de malo transporte terrestre corresponde en esta analogía a una pobre conducción de calor en un cuerpo, y análogamente la aglomeración de la gente en el muelle corresponde a la acumulación de energía térmica y a la elevación subsiguiente de la temperatura cerca de la superficie de ese cuerpo con respecto a sus partes interiores. Es obvio que el análisis de sistemas concentrados no es aplicable cuando se tiene acumulación en la superficie. Considera la transferencia de calor
de un cuerpo caliente a sus alrededores fríos. Conducción de calor de régimen transitorio en paredes planas y grandes cilindros largos y esferas como efectos parciales. Los cuerpos relativamente pequeños de materiales intensamente conductores se aproximan a este comportamiento. Sin embargo, en general la temperatura dentro de un cuerpo cambia de un punto a otro punto, así como el tiempo en el tiempo. Se considera la variación de temperatura con el tiempo y la posición en problemas unidimensionales como las asociaciones con una pared plana grande, un cilindro largo y una esfera. La transferencia de calor se lleva en efecto entre esos cuerpos y sus medios habitantes por convección con un coeficiente de transferencia de calor H uniforme y constante. Se desprecia la transferencia de calor por radiación entre estos cuerpos y sus superficies circundantes, o bien se incorpora el efecto de radiación en el coeficiente de transferencia de calor por convección. Problema de conducción transitorio unidimensional en forma dimensional. La formulación de problemas de conducción de calor para la determinación de distribución unidimensional transitoria de temperatura en una pared plana, un cilindro o una esfera conduce a una ecuación diferencial en derivadas parciales. Comúnmente la solución de este tipo de ecuaciones está relacionada con series infinitas y ecuaciones trascendentes que no resulta conveniente usar, pero la solución analítica proporciona una visión valiosa para hacer una idea del problema físico y por lo tanto es importante recorrer los pasos que intervienen. Aplicación de las gráficas de Heisler para el problema de geometría simples, placas, cilindros y esferas en estados transitorios. Cuando el número de Biot modificado descrito en la sección anterior supera el valor de 0.1, la resistencia interna ya no es predecible, de manera que hay que ocurrir al diagrama de Heisler. Las tres geometrías que tienen mayor importancia en la práctica son: 1. Una placa infinita de espesor 2L para la cual tiempo es igual a tiempo por X y T, donde X es el medio donde el centro de la placa. 2. Un cilindro infinito de radio OR para la cual T es igual a T por R por tiempo, o una esfera sólida donde se mira lo mismo que en el cilindro, para cuyo caso las longitudes características para el empleo de diagramas vienen dadas por las siguientes. Para la aplicación de los diagramas de Heisler deben determinarse los números de Biot y los números de Fourier, para cuyo caso las longitudes características para el empleo de diagramas vienen dadas por el cálculo del calor total. El cálculo del calor total se puede realizar con la ayuda del concepto de la temperatura media. La temperatura media se refiere al promedio volumétrico de la temperatura, es decir, la temperatura media depende exclusivamente del tiempo y en términos físicos corresponde a la temperatura que adquirirá el cuerpo si recientemente se aislara y permitiera que alcanzara un equilibrio térmico. La formulación de problemas de conducción de calor para la determinación de distribución unidimensional transitoria de temperatura en una pared plana, un cilindro o una esfera conduce a una ecuación diferencial en derivaciones parciales. La ecuación de conducciones de calor en coordenadas cilíndricas o esféricas se puede expresar en forma dimensional de manera semejante. Observe que la expresión de forma dimensional reduce el número de variables independientes y de parámetros de 8 a 3. Desde las siguientes que vemos, es decir, θ es igual a f por x por b por Fourier. Esto hace que sea muy práctico conducir estudios paramétricos y presentar los resultados en forma gráfica. Recuerde que el caso de los análisis de sistemas concentrados se obtuvo por θ, sin variable espacial. Las cantidades adimensionales definidas en los párrafos anteriores para una pared plana también se pueden usar para el cilindro o una esfera, al reemplazar la variable espacial x por r y semiespesor L por el radio exterior, o sea R0. Bueno, esto fue todo. Gracias por la atención.